Queridos amigos, que Dios les bendiga, hermanos también. Gracias por sintonizarnos y por darnos un link de aprobación en estos mensajes que estamos compartiendo semana a semana. Ahí los hemos subido a YouTube, Iglesia Cristiana Familiar, que es la congregación que por la gracia del Señor pastoreamos con mi esposa e hijos y otros hermanos que nos reunimos ahí para adorar, honrar, bendecir al Señor y atender, por supuesto, a su palabra. Bien, la lectura bíblica que vamos a compartir en el día de hoy se encuentra ahí en Génesis capítulo 41, los versículos 37 hasta el 45. Repito, Génesis capítulo 41, versículos 37 al 45. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así las Escrituras. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón, quien tomó su anillo, o quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Vamos a hablar hoy día de el tema: Dios exalta a los humildes. Usted quizás no ha leído la vida de José, pero también es muy probable que usted la haya leído y haya predicado de ella. Y hay muchos elementos importantes que uno tiene que considerar en este pasaje. Es Dios quien se ha revelado a Faraón en el tiempo en que Jacob había ingresado con toda su familia. Después de un tiempo de pruebas y aflicciones, Dios de una u otra forma intervino en esta situación de José, que fue vendido por sus hermanos, que fue menospreciado, y, y había la envidia y otro tipo de acciones emocionales muy fuertes hacia este hombre llamado José. Vivió el sufrimiento, la humillación, el dolor, el despojarlo de su cercanía con su padre, y hubieron muchas maquinaciones fuertes y dolorosas a nivel emocional para este hombre llamado José. Sin embargo, las Escrituras, la palabra del Señor enseña que en todas estas crisis, en todos estos conflictos, en todas estas relaciones interpersonales difíciles, Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y eso es lo importantísimo acá, que nosotros a veces como creyentes vivimos situaciones difíciles, pero Dios está presente. En el pasaje de hoy de Génesis capítulo 41, 37 hasta el 45, se puede observar algunas evidencias que estaban en la vida de José, o de este hombre, o este creyente,
que hicieron posible de que Faraón o este hombre de mucho poder sobre un imperio, hablamos del imperio egipcio, puso los ojos allí en José y de esa forma lo honró, lo dignificó, lo exaltó, lo colocó en una posición de honor, en una posición honrada, en una posición distinguible, de modo que aquellos que miraron o lo trataron mal, más tarde se van a dar cuenta que el Señor ha sido quien ha guiado todos los pasos. Veamos aquellas tres evidencias de cuando Dios exalta a los humildes. En primer lugar, José tenía el Espíritu de Dios. Es Faraón quien se da cuenta que aquella situación de ese sueño era un enigma para él, era algo difícil para él. Y aunque él solicitó ayuda a los astrólogos, todos los sabios, entre comillas, que podían orientarlo, consejeros y explicarle esos sueños que él tenía, había un hombre llamado José, quien tenía el Espíritu de Dios. A la luz del Nuevo Testamento, que es la revelación que explica el Evangelio y el reino de Dios, las personas o todas las personas, cuando aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador y creen en Él, las Escrituras dicen que son sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y eso indica que hay una posición también hermosa, preciosa, en la vida de un hombre y una mujer que tiene el Espíritu Santo de Dios. Es el apóstol Pablo quien escribe allí en Efesios 1, 13 y 14, dice, habiendo creído en Él, creído en Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa del Dios Todopoderoso que dijo que derramaría o que sellaría o que pondría su espíritu en todos aquellos que creyesen en Jesucristo el Señor. Entonces, hoy día, usted y yo, por la gracia de Dios, por creer en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Es más, el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Me gusta esa palabra templo, porque el templo aquí es el cuerpo del creyente. Viene de un vocablo griego que es naos, y naos significa santuario de Dios. El santuario de Dios hoy día es el cuerpo del creyente. Es templo, morada, habitación del Espíritu Santo de Dios. Es más, Lucas, el teólogo e historiador de la iglesia primitiva o la iglesia original, llega a decir en promesa del Señor Jesús, pero recibiréis poder y me seréis testigo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y fue así, y es así hoy día. Dios llena con su poder a sus hombres, a sus mujeres, hijos e hijas. Y ahí está, visiones, sueños, profecía, visión de futuro, para compartir el Evangelio de Cristo y extender el reino de Dios en todo lugar. Al mismo tiempo, Pablo va a hablarnos después que está también el fruto del Espíritu Santo y habla de que este fruto se va a dar en la vida de cada creyente. Lo que algunos en el contexto humanista de la psicología, la sociología, las ciencias humanas o las ciencias sociales hablan en relaciones personales, habilidades blandas. La Escritura dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley se puede levantar en contra de alguien que ama? En contra de alguien que es pacífico, que es paciente, que es manso y humilde de corazón. No hay ninguna ley que se pueda levantar en contra de ello. La ley del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo en el creyente, donde el cual el Señor transforma su mente y su corazón. José, Faraón se dio cuenta que tenía el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, tenía
a Dios consigo. Esto es muy importante. Dios estaba con José. Estuvo en la cárcel mucho tiempo. Ahí llegaron dos personas que fueron condenadas, un panadero y otra persona que trabajaba allí en la parte interna del palacio de Faraón. Y fueron condenados, un copero, un panadero. Pero tuvieron sueños distintos y nuevamente el Señor, a través del Espíritu Santo, le explica y se cumple perfectamente lo que Dios había determinado para estas personas. Pero aquí lo importante es que Dios estaba con José. Había entendimiento en la vida de José. Esta palabra entender es muy importante en las Sagradas Escrituras porque tiene relación con luz en medio de la oscuridad. La luz del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu, el separar las cosas que son de Dios, las cosas que son diabólicas, las cosas que son de la carne, es muy importante para el creyente darse cuenta cuando hay algo que puede ser potencialmente peligroso, cuando hay que abstenerse de algo o cuando hay que colocarle primera, segunda, tercera y hasta por ahí nomás. Hay que cuidarse. Las Sagradas Escrituras tienen todo el plan, las reglas, los principios, la manera, la forma de cómo seguir y tener una vida feliz en Cristo Jesús. Luego encontramos en el Nuevo Testamento a Santiago, o también llamado Jacobo. Se cree que este era el hermano de Jesús, hijo de José y María, porque Jesucristo es concebido por una obra del Espíritu Santo. Recuerde el plan de salvación, viene el ángel Gabriel y le habla a María que ella va a ser la madre de Jesús el Salvador. Ella dice, no conozco varón, pero hágase la voluntad del Señor en mi vida. José se entera que su prometida está encinta y quiere dejarla secretamente, y el Señor le habló a José. Vino un ángel y le habló, y entendió José que había un plan precioso y maravilloso de Dios. José entiende que es Dios quien está ahí y es el Espíritu Santo quien cubrió a María y ella fue la madre de Jesús. Pero después la Escritura enseña, la palabra del Señor, que es la que manda, que José y María tuvieron hijos y no solamente hombres, sino también mujeres, los hijos de José y María. Este Jacob que se menciona aquí en el Nuevo Testamento, en la epístola a Santiago, se cree que Jacob para el año 49 era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Interesante, ¿eh? Y que escribió una epístola canónica o guiada por el Espíritu Santo para entregar algunos principios sobre la sabiduría y la vida práctica del creyente en cualquier lugar. Y ahí habla de la sabiduría. Dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Dios es el que da la sabiduría. Además, da abundantemente la sabiduría, pero al mismo tiempo tiene que pedir con fe. Entonces, necesitamos hoy día más que nunca la sabiduría de Dios. Necesitamos entender las cosas en el mundo que estamos viviendo. Un mundo violento, agresivo, inmoral, mentiroso, corrupto. Ese es el mundo que hoy día estamos viviendo. Pero el Hijo del Señor tendrá la sabiduría de Dios para cómo esgrimir, para cómo tratar, para cómo enfrentar aquellas situaciones de prueba, de problemas, de conflictos, y el Dios Todopoderoso, su Padre Celestial, proveerá sus necesidades y le dará, por supuesto, su compañía. Bendito es el Señor. Y en tercer lugar, tenía delegado gobernar un imperio. Mire, tenía delegado gobernar un imperio. Faraón, en un sentido, le habla a José y le dice, tú vas a gobernar todo mi pueblo. Hermanos amigos,
Esto es algo muy tremendo, es algo grande, es algo magnífico, donde el Señor prepara el corazón de hombres y mujeres en diferentes partes del mundo para que ejerzan ciertas tareas, funciones y cumplan con responsabilidades y delegaciones del Padre Celestial, del Dios Todopoderoso. ¿Quién estaba detrás de Faraón? Estaba Dios mismo delegándole la administración, el cuidado del imperio babilónico para que José pudiera administrar, cuidar, ponderar, responder en todo ese periodo de abundancia de 7 años y después de crisis de 7 años. El Señor conoce los tiempos. El Señor sabe cómo vamos a actuar en el cercano futuro y en el lejano futuro. Y Él es el que prepara, el que forma, no solamente la parte mental, que es importantísima, sino también el corazón. Porque cuando los hombres son exaltados o mujeres son honradas en cargos o responsabilidades, somos llamados para servir, no para servirnos del cargo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 4, él dice de los administradores, y quiero leerlo. 1 Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 4, él escribe estas palabras. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mire, Dios delega sus misterios. Pablo ahí en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, casi con el 6, él habla de dos misterios. Uno, el matrimonio y la familia. Y dos, la iglesia de Jesucristo. Dos misterios que se van cumpliendo y desarrollando en forma paralela, pero hay uno que tendrá incidencia solamente terrenal y otro tendrá un efecto por toda la eternidad. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí Pablo habla de que los creyentes somos servidores, es la palabra, diácono, de administración. Y luego habla de administradores, es decir, que cuiden los bienes del amo. Bien. Ahora bien, se requiere que los administradores, aquí la palabra griega es oikonomos, de economía, que cada uno dice, sea hallado fiel. Y ahí la palabrita clave es fidelidad. Fiel, fidelidad. Dios quiere que seamos fieles, que seamos confiables, que seamos creíbles, que aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos las cuidemos, seamos responsables y trabajemos para que el reino de Dios crezca y fluya en las manos del Señor. Al mismo tiempo fue puesto un anillo de autoridad. Faraón le colocó ropas de vestir de lino finísimo. ¿Quién estaba en el fondo vistiendo ahí a José? Era Dios mismo. Al mismo tiempo le dio un collar de oro para que lo portara en su cuerpo. Y al mismo, por otro lado, se le dio una condición donde se le tenía que rendir honor y reconocimiento. Se le puso un nombre nuevo, se iba a llamar Safnat Panea. Se le dio una esposa, Asenat, y José recorrió toda la tierra. Qué hermoso, como el Señor, en su gracia, en su administración y soberanía, a este hombre que pasó por muchas situaciones difíciles, él lo estaba preparando para gobernar y administrar un imperio. Entonces, Dios exalta a los humildes. El quebrantamiento, las situaciones que vivimos a veces son difíciles, pero más adelante José entiende que todo lo que ocurrió, que le hicieron sus hermanos, que lo vendieron a los ismaelitas, que pues fue
ahí puesto en la cárcel en forma injusta porque él dijo no a una propuesta indecente de la esposa de Potifar y él se mantuvo en integridad. Dios vio su corazón, vio su espíritu, y es así como el Señor lo dotó de esa capacidad y esa habilidad para explicar lo inexplicable, en este caso los sueños de Faraón. El Señor estaba con José y todo lo que hacía José prosperaba. Hermanos, hermanos, mis queridos amigos, nuestra vida está siempre en las manos del Señor. Dios tiene cuidado de nosotros. Todas las causas, todas las situaciones que vivimos, el Señor está ahí. Bendito sea el Señor. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es compasivo. Aprendamos a ver a Dios en todo lo que mira nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que sentimos. Que el nombre del Señor sea honrado. Y si el Señor nos honra, nos coloca en un cargo de dignidad, de reconocimiento, mantengamos un espíritu humilde, de servicio, porque ¿a quién servimos? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, siempre presente, sabio consejo, luz para nuestra vida y también guía para todo lo que necesitamos ser y hacer. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga.